Después de perder el paraíso, la vida de Adán y Eva cambió para siempre. Ya no había jardines perfectos. Ya no había una voz caminando con ellos al atardecer. Ahora había tierra dura, trabajo y consecuencias. Pero en medio de ese nuevo mundo, también nació algo nuevo: la vida. Eva dio a luz a su primer hijo, y lo llamó Caín. Con emoción en su voz dijo: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Tiempo después nació su segundo hijo, Abel. 2 hermanos, 2 caminos que aún no mostraban su destino. Pero lo que nadie sabía era que la historia de la humanidad estaba a punto de cambiar otra vez. Y todo comenzaría con algo aparentemente simple: una ofrenda. Con el paso del tiempo los hermanos crecieron, pero aunque compartían sangre, sus caminos comenzaron a ser diferentes. Caín se convirtió en agricultor. Trabajaba la tierra, sembraba, cosechaba, vivía del fruto de su esfuerzo. Abel, en cambio, cuidaba ovejas. Era pastor. Pasaba sus días en el campo, guiando y protegiendo su rebaño. 2 estilos de vida, 2 formas de ver el mundo, y poco a poco, 2 formas de acercarse a Dios. Porque un día, ambos tomaron una decisión: presentar una ofrenda. Llegó el momento. Caín tomó parte del fruto de la tierra, y lo presentó como ofrenda. Era el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, de sus manos. Abel también preparó su ofrenda, pero la suya era diferente. Tomó lo mejor de su rebaño, las primeras crías, lo más valioso, lo más especial, y lo ofreció con un corazón sincero. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Y en ese instante todo comenzó a cambiar. El rechazo fue silencioso pero profundo. Caín lo sintió. En lo más profundo de su interior, su rostro cambió, su mirada se endureció, la alegría desapareció, y en su lugar nació algo oscuro: enojo, frustración, celos. Dios vio lo que estaba ocurriendo en su corazón y decidió hablarle, no con castigo inmediato, sino con advertencia. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero luego dijo algo que cambiaría todo. El pecado está a la puerta y quiere dominarte. Pero tú debes dominarlo. Era una oportunidad, una advertencia, una salida. Pero Caín tenía que decidir, y esa decisión lo cambiaría todo. El silencio entre los hermanos creció. Ya no era como antes. Algo se había roto. Un día, Caín habló con Abel. «Vamos al campo». Abel no sospechó nada. Era su hermano. Confiaba en él. Caminaron juntos, lejos de todos, lejos de todo, hasta que en medio del campo, el momento llegó, y Caín tomó una decisión, no contra su hermano, sino contra su propio corazón, porque el mayor enemigo nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Y entonces, sucedió. Caín atacó a su hermano Abel. La tierra que había sido creada para dar vida, recibió por primera vez la muerte, el primer asesinato de la historia, el primer acto de violencia entre humanos. El silencio llenó el campo. Ya no había palabras, solo consecuencias. Lo que comenzó como enojo, terminó en destrucción, y en ese momento, la humanidad cruzó una línea de la que no podía regresar. Pero la historia aún no terminaba, porque Dios ya había visto todo. Dios se acercó a Caín, no porque no supiera lo que había pasado, sino porque quería confrontarlo. «¿Dónde está tu hermano Abel?». Caín respondió con frialdad: «No lo sé». Y luego dijo una frase que marcaría la historia: «¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?». Pero Dios respondió: «¿Qué has hecho?». «La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra». Nada estaba oculto. Nada había pasado desapercibido. Y ahora, las consecuencias eran inevitables. La tierra ya no sería igual para Caín. El trabajo que antes le daba fruto, ahora sería difícil. La bendición se convirtió en carga, y su vida cambiaría para siempre. Dios le dijo: «Serás errante en la tierra, sin hogar, sin estabilidad, sin paz». Caín sintió miedo.
no por lo que había hecho, sino por lo que vendría. Mi castigo es demasiado grande, pero incluso en ese momento, Dios mostró misericordia, lo protegió, le puso una señal, para que nadie lo matara, porque incluso en medio del error, Dios aún tenía control. Caín se fue, lejos, cargando el peso de su decisión. Lo que comenzó como enojo, terminó definiendo su destino, y aunque siguió viviendo, nada volvió a ser igual. La historia de Caín no es solo una historia antigua, es un reflejo, porque todos enfrentamos momentos similares, momentos donde el enojo, los celos o el orgullo tocan a la puerta, y en esos momentos tenemos que decidir. La historia de Caín y Abel nos deja una verdad poderosa. El problema nunca fue la ofrenda, fue el corazón, porque no es lo que damos, sino cómo lo damos. No es lo que hacemos, sino lo que hay dentro de nosotros. Todos enfrentamos decisiones, pequeñas, pero con grandes consecuencias, y muchas veces, la batalla más importante no es contra otros, sino contra nosotros mismos, porque al final, una sola decisión puede cambiarlo todo.